Buenas noches, profesor. Mi nombre es Laura Silva y les voy a exponer sobre los diseños de la investigación cuantitativa. Vamos a hacer como un cuadro comparativo. Vamos a comparar orígenes, fases técnicas, análisis de datos y por último vamos a validar la bibliografía. Voy a arreglarles un poquito aquí la imagen. Listo, perfecto. Listo. Entonces, el origen. Entonces, las fases que vamos a estar viendo son las de etnografía virtual, teoría fundamentada, investigación-acción, estudio caso y fenomenología. Entonces, la etnografía, su origen, algunos investigadores han propuesto como un posible comienzo de la etnografía al siglo XVIII, con una información no muy clara sobre sus antecedentes. Más que todo se reflejan porque Robert Lowe en esa época dio como cierta información que decía que la elección de cualquier punto de partida en la historia es un acto arbitrario. Y con esta acción, pues él se remite tanto a los pensadores Christoph Mayens y Gustav Klemm para considerar que ambos tuvieron como base la etnografía. Listo, la etnografía virtual fue nombrada por August Snow en 1770, donde pues él decía la ciencia de los pueblos y las naciones, tal como señalan Vermeer y Rondan u Oscar Walsh en su monografía sobre la observación participante. Listo. La teoría fundamentada pues fue hablada por Gleiser y Strauss en 1967. Desarrollaron esta metodología de la teoría fundamentada. La siguiente es la investigación-acción. En 1944 fue utilizada por primera vez la terminología mediante Kurt Lewin, donde dijo, abro comillas, mediante la investigación-acción se pueden lograr de forma simultánea avances teóricos y cambios sociales. En el estudio de caso, Merriam lo nombró en 1988, donde pues dijo también, es muy útil para estudiar problemas prácticos o situaciones determinadas. Entonces él ahí como que determinó ciertos casos como para particularistas, heurístico, descriptivo e inductivo. Y al final del estudio del caso se encontró el registro del caso donde se expone de forma descriptiva con cuadros, imágenes, recursos narrativos, entre otras cosas, que fue más que todo el estudio que hizo Merriam. Y la fenomenología fue a comienzos del siglo XX por Edmund Russell. Listo, entonces esos fueron los orígenes de las 6 diseños de investigación y ahora nos vamos por las fases. Entonces, la etnografía, pues todas como que tienen ciertos como parecidos. La etnografía tiene selección del diseño, determinar técnicas, en esta determinación de técnicas, entonces están que validan con tanto los informantes y hacen la selección de recolección de datos. Hacen la investigación sobre los datos y en esta investigación tienen dos fases, que es el proceso de la información, que es donde ven qué datos han recolectado, cuáles son los datos más importantes y por último pues hacen el informe donde recolectan toda la información y pues sacan la conclusión de esta. La etnografía virtual, listo, entonces pues primero hacen preguntas y sobre el caso o sobre la investigación y sacan como un objetivo de esta. Hacen la selección del campo donde van a mirar o donde se van a enfatizar en esta investigación. Después hacen una búsqueda primaria, que es más que todo como las personas a las cuales les van a preguntar, y una búsqueda secundaria es como ver qué en sí el tema que van a tocar.
Después sacan como el muestreo de todas las encuestas y de todo lo que hicieron, hacen el análisis respectivo y por último pues hacen la redacción o el informe. En la teoría fundamentada se basa más que todo como en la recolección de datos, la codificación, la delimitación, el lugar de la literatura, el paradigma de la decodificación y los resultados. En la investigación-acción, entonces primero planifican, buscan como las acciones para poder resolver la investigación, hacen como la observación sobre todo lo que recolectaron y pues por último hacen la reflexión o solución del caso. En el estudio del caso hacen la selección y definición del caso, qué es lo que van a estudiar, cómo lo van a estudiar y de qué se trata como en sí la investigación. Hacen como una lista de preguntas a las cuales pues van a hacerle a la población. Después localizan como las fuentes, o sea, como qué es lo principal o a qué personas o en qué sitios van a hacer como este estudio. Hacen el análisis e interpretación de los datos y por último el informe. Y la fenomenología describen y entienden en sí la investigación, hacen el análisis y búsqueda de los posibles significados pues, de esta investigación, aprenden sobre la experiencia de los participantes, entonces como algo más cerca a los clientes o a las personas a las cuales les van a hacer la investigación. Contextualizan según el tiempo, el espacio, la población y los datos que puedan tener estas personas con el problema. Entonces, como pudimos ver en cada una de las fases, pues tienen como mucha relación, porque pues todos hacen selección del caso, la definición, recolectan datos, todos analizan los datos y por último tienen como cierto informe, pero pues cada uno lo maneja como de cierta manera algo diferente. Listo, nos vamos por las técnicas que usa. Entonces vamos a ver más o menos en esa recolección de datos qué es lo que hace cada una. Entonces, la etnografía hace una observación directa, que es más que todo, que tiene como más relación con las personas o con las personas a las cuales les van a como implementar el caso. Usan conversaciones, o sea que pueden tener preguntas abiertas, no tan cerradas, tienen entrevistas, hacen cuestionarios y usan el método genealógico. En la etnografía virtual hacen una observación flotante, entonces algo como muy, no tan como algo como muy global. Las encuestas pues realmente son online y las encuestas o por web. Entonces son encuestas no de tanta pregunta abierta, sino que también como algo muy, muy fácil de entender para las personas a las cuales les van a hacer las encuestas. La teoría fundamentada usa la observación directa y las entrevistas. Entonces también tiene como un contacto más cercano con las personas a las cuales les van a hacer las preguntas o les van a plantear el problema. La investigación-acción, entonces, primero pues principal técnica es la observación del caso, después la conversación con los implicados, analizan los documentos y pues ellos usan mucho como medios audiovisuales, grabaciones, videos, etc. En el estudio de casos usan entrevistas, encuestas, observaciones directas y revisión de documentos. Y en la fenomenología usan igual entrevistas, preguntas abiertas, grabaciones de voz y audio, al igual que en la investigación-acción, antecedentes literarios, entonces se basan mucho en lo que pues obviamente dijeron como los representantes de este diseño de investigación, de la fenomenología y qué más pueden como implementar en esa investigación. Y pues obviamente usan la observación. Como podemos ver en cada una de las técnicas es algo como muy abierto, como que se basan más que todo en la experiencia de las personas, en qué piensan las personas, en cómo pueden llegar a la solución por medio de las preguntas y las respuestas que le hicieron pues a la población o al mercado o a las empresas.
Listo, nos vamos por el análisis de datos. Entonces, en el análisis de datos en la etnografía, esta fase en la que se profundiza en el último módulo intenta encontrar los nexos existentes en los datos recogidos, dar un sentido a estos, ya que el dato per se no significa nada sin una interpretación por parte del investigador. Entonces, pues aquí nos damos cuenta que se basan en sí y profundizan y como que ven lo que más la gente necesita, lo que como la solución que necesitan tanto empresas, personas, etcétera, y se basan como en eso para poder darle solución a la investigación. En la etnografía virtual, el análisis de los datos es la fase de la investigación en la que se reúnen notas, documentos, transcripciones de entrevistas o representaciones gráficas recogidas en el diario a través del trabajo de campo para contestar a la pregunta de investigación formulada y articulada en objetos abordables. Entonces es como igual, o sea, estas dos como que se comparten, sino que dividen en sí el concepto que tiene la una de la otra, pero las dos como que analizan en sí todo lo que recogieron, los análisis, las encuestas, para poder llegar a una solución. La teoría fundamentada, entonces lo que hace es que prepara los datos, después ya sé cómo la recogida de datos los almacena para tener como mejor información, analiza, hace como un análisis inicial, que ese análisis inicial lo que pertenece es la codificación de la información. Después hace un análisis principal, que es donde está la escritura y anotaciones y relaciones entre códigos, o sea que es cuando ya como que enfatiza en sí sobre cada una de las información que recolectó, y los resultados que se basan en los conceptos claves, definiciones, anotaciones y relaciones y modelos. Esta teoría fundamental es como más objetiva, como que analiza bien, recolecta bien, como que se basa mucho en toda la información que recolectó y no en una sola cosa. La investigación-acción usa mapas conceptuales, diagramas de causa y efecto, matrices y plan con soluciones. Entonces esta es como más visual. Entonces usa mapas conceptuales, qué diferencia entre una y otra la información, qué es lo más básico, lo medio y lo que casi no usa la gente o lo que casi la gente no respondió bien y así. Y pues todo lo consigna como medios más visuales. El estudio de casos, entonces revisa los datos, busca el modelado de datos, busca posibles relaciones, saca conclusiones y revisa los datos. La fenomenología, entonces primero el significado de esa información que encontró, lo categoriza, lo valía por principales, no tan principales, medios y así. Después hace como la descripción de cada una de esas categorías y pues las experiencias que cada una tiene en relación la una con la otra. Y este es el análisis de datos que tiene cada una de nuestras diseños de investigación. Y por último, pues nada, les muestro un poco de la bibliografía que usé. Y listo, entonces pues como conclusión, yo defino que digamos, en sí todas como que se enlazan, porque pues todos están hacia una misma investigación que es la cualitativa, que es donde nos basamos, no tanto en datos numéricos, sino en más lo que piensa la gente, la experiencia que tiene la gente, y por eso cada una de ellas usa tanto como la observación directa o la relación directa con las personas que necesitan saber más, porque digamos ese producto lo necesitan, porque no lo usan, qué es lo que más necesitan de ese producto, qué es lo que buscan en un producto o en las empresas, qué es lo que busca de sus empleados y así. Entonces, pues digamos, cada uno de estos diseños de investigación, pues obviamente se basan en su principal, que es la cualitativa, y pues que lo que busca es una solución al problema por medio de la experiencia de las personas y de las empresas o de la causa del problema. Y listo, pues nada, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.